entonces tenemos la bendición por la lectura de la Torá. Barú atá Eloheinu melech haolam hacher bahar banu mikol amin benatán lanu torato. Barú atá Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Gracias, pastor. Entonces ahora vamos a continuar con la enseñanza en esta mañana de la Torá, y gracias a cada uno de nuestros hermanos que se encuentra conectado. Hay 21 conexión, bienvenidos todos. Vamos a obtener en esta mañana una enseñanza maravillosa. Ahí vemos, ahí al frente, la ciudad de Jerusalén. Escuchaba ayer al ministro Chofán hablando también acerca de Jerusalén, porque estos dos capítulos, el 47 y 48, nos hablan maravillosamente de esta parte, lo que el hermano enseñó sobre que Elohim es el rey de toda la tierra. Y en el Salmo 48 dice que la hermosura y la gloria de Sión. Entonces el Salmo comienza diciendo, dice que es un cántico de los hijos de Corá. Bueno, gracias al Eterno doy, porque realmente nosotros antes de mirar pensamos que también toda la familia de Corá había perecido allí por el castigo que el Eterno les envió, pero vemos que no. Aquí vemos a los hijos de Corá. Creo que ellos no participaron en la desobediencia de su padre contra los líderes de Israel como Moche y Aarón. Y cuando ellos comenzaron tal vez a murmurar y hablar mal, ellos se hicieron a un lado. No quisieron participar con sus padres acerca de las murmuraciones, y a causa de eso vemos que ellos no sufrieron ningún mal, y ahora los encontramos aquí como unos, vamos a decir, cantores entonando salmos. Hay varios salmos de ellos que los encontramos escritos aquí en los Teilín. Entonces, gracias al Eterno, porque realmente nos da a entender esto, que cuando nosotros estamos firmes en el Eterno, así escuchemos rumores de una manera y de otra, no ponemos nuestros oídos a los rumores malos, sino que vamos adelante con el Eterno, porque de Él tenemos la bendición y la vida eterna. Bueno, dice el Salmo 48, el verso 1, dice, grande es Adonai y digno de ser en gran manera alabado. En donde dice, en la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aquí nos está hablando acerca de una hermosa ciudad, la ciudad del gran rey. Tal vez preguntamos en esta mañana, ¿cómo se llama esa ciudad? La ciudad del gran rey. Miramos que todos los países tienen una capital, tienen una ciudad donde vive el rey o el presidente. De modo que Israel tiene una capital, y en esa capital es donde está el gran rey. Y hay unas palabras muy preciosas de nuestro Adón Yeshua Hamashia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, cuando él habla acerca de los juramentos, que no debemos de jurar
por una cosa y de otra. Entonces en el verso 35 dice, ni por la tierra, o sea, no juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Esa es la capital. Esa es la ciudad que el Eterno escogió para estar allí. Por eso fue creada como una ciudad muy especial. Entonces, por eso dice, en la ciudad de nuestro Elohim, en el Monte Santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte de la ciudad del gran rey. En sus palacios, Elohim es conocido por refugio. Entonces, aquí miramos la ciudad del gran rey y eso es lo que la escritura dice. Hermanos, y nosotros como casa de Israel, que estamos en la diáspora. Bueno, doy gracias a Dios por los hermanos que van a viajar a Israel. Creo que esta noche viajan algunos y escuchaba y me sentí alegría porque creo que más de 200 hermanos de todos los países van a estar allí en Jerusalén en en este viaje tan hermoso que ellos van a hacer. Van a ir a varios lugares, tal vez nos van a traer algunos videos, fotos y muchos comentarios acerca de nuestra ciudad, porque es nuestra capital también, como israelitas que somos. Pero en el momento estamos en la diáspora, pero vamos de camino hacia Jerusalén. Vamos hacia Jerusalén. Y por eso es que estamos celebrando. Por eso la Biblia dice que hay gran gozo, hay gran alegría en el pueblo, porque vamos hacia un lugar muy hermoso. Tal vez antes no sabíamos ni de a dónde veníamos ni para dónde íbamos. Ahora, gracias a esa gran revelación del Eterno, sabemos de dónde venimos, de la descendencia de nuestro padre Abraham, y que vamos a la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad preciosa que el Eterno la hizo como capital, la capital del gran rey. Elohim es el rey nuestro, Él es el que nos dirige, Él es el que reina sobre nosotros, su pueblo. Y vamos hacia qué lugar. El Eterno está preparando todo y nosotros vamos de camino. ¿Y por qué nos preparamos? Porque vamos a ir allí y vamos a ir a una gran fiesta. Y como vamos a una gran fiesta, nos vamos preparando, vamos de camino hacia allá. Yo pienso en esta mañana que la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, que fue entregada a su pueblo Israel como la capital, y que allí fue construido el templo, porque anteriormente llevaban un Mizcán y donde llegaban lo armaban y ponían la Torá allí, la alianza del Eterno. Y cuando David llegó a reinar a Jerusalén, él se puso a contemplar y mirar donde él vivía. Dijo, yo vivo en palacios, aquí estoy muy bien.
pero la alianza del Eterno está de un lado para otro. No tenía un lugar fijo. Entonces él quiso construir un templo para que allí estuviera la alianza en ese lugar, la alianza del Eterno. Allí estaba el libro de la Torá, las tablas de la Torá. Y así fue que en el mandato de Salomón se construyó el templo. Y ustedes miran, por ejemplo, no voy a leerlo porque pues usted sabe que son largos, en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y el capítulo 7. Todos estos libros hablan sobre la construcción del templo y la dedicación del templo, ¿sí? Que hicieron allí en Jerusalén. Entonces, hay algo muy especial que cuando hubo la santificación, la purificación del templo, allí descendió en aquel lugar en la presencia del Eterno. Y cuando Salomón estaba allí en la presencia del Eterno en la oración, entonces el Eterno le dijo a Salomón: cuando ustedes salgan a la guerra y se presenten dificultades, miren hacia Jerusalén y oren, y yo escucharé sus oraciones y vendré y os ayudaré. En ese capítulo habla que si uno está enfermo, si tiene cualquier clase de enfermedad y te inclinas hacia ese lugar y oras, Él sanará nuestras enfermedades. Vea qué precioso es. Por eso es que cuando nosotros vamos a cantar el Shema en la congregación, o sea, o en nuestra casa, debemos dirigirnos hacia Jerusalén, a la ciudad del Eterno, a la ciudad del gran rey, y cantar el Shema. Y yo pienso que cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer nuestras oraciones en nuestra casa, ¿no? Porque de camino, si usted va orando en el camino, no tiene la oportunidad. Pero en la casa, cuando estemos en la casa, al levantarnos, al acostarnos, podríamos dirigirnos hacia la ciudad de Jerusalén y elevar una oración allí. Y entonces él dice: y yo oiré vuestras oraciones. Entonces, ¿por qué? Porque él ha escogido esta ciudad como una ciudad eh, santa, una ciudad donde él está gobernando a su pueblo. Esta ciudad, en el tiempo de Salomón, duró sin guerra, en paz, todo el reinado de Salomón. Después del reinado de Salomón, que vinieron ya, bien vemos que hubieron muchas dificultades allí, pero que Jerusalén quedó en mano de Judá y Benjamín. Estas dos tribus quedó Jerusalén. Las otras 10 tribus salieron. Ellos desobedecieron al Eterno, porque ahí en ese libro que hemos leído, que les digo, en Crónicas, él les pone condiciones. El día que ustedes no obedezcan mis leyes, mis pactos y mis mandamientos, este templo y este lugar será de horror, de destrucción. Y así fue que en el tiempo del rey de Babilonia vino y destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó todo. Destruyó la ciudad del gran rey. A los 70 años, el Eterno puso en el corazón de aquellos reyes de esa época, como que fue Ciro, y de allí enviaron nuevamente a los cautivos para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, y lo reconstruyeron, la ciudad y el templo. Así siguió, miramos
Cuando Yeshua vino a Jerusalén, a su ciudad, por eso él como rey entró en un asno. Ustedes miramos la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Yeshua entró en un asno como el rey, y las gentes batían ramas y cortaban ramas de los árboles y hosanna, bendito el rey, bendito el que viene en el nombre de nuestro Adón. Entró él como rey a Jerusalén. Y él, mirándola, su ciudad, él lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a tus polluelos, pero tú no quisiste? No quisiste escuchar mi voz por medio de los profetas. Vinieron los profetas y allí los mataron. Y así fue que en el año 70 después de nuestro Mesías, vinieron los romanos y destruyeron el templo e hicieron salir a todos los judíos de Jerusalén, y quedó Jerusalén en manos de los gentiles, como dice Pablo, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos. Será hollada, los gentiles tomaron a Jerusalén. Allí, cuando tomaron a Jerusalén, le cambiaron los nombres. Ya no se llamó Israel, sino Palestina. Le cambiaron todo. Ya a Yeshua el Mesías le cambiaron el nombre, ya no por Yeshua el Mesías, sino por Jesucristo. Ya no es Yahvé el Eterno, sino Jehová. Los gentiles le cambiaron todo, borrando el panorama. Yo me acuerdo que cuando yo comencé el cristianismo, siempre cantábamos la canción y decíamos Palestina, nunca decíamos Israel, y decíamos que Jesús había nacido en Palestina. Entonces todo esto sucedió hace 1800 años. Jerusalén fue tomada y hollada por los gentiles. Pero miramos que el Eterno volvió a levantar un renuevo allí por medio de nuestros hermanos yahuditas, que era el remanente que había quedado encargado de Jerusalén y que por lo que ellos habían cometido habían sido echados de allí y llevados a la diáspora. Entonces, el Eterno comenzó a orar, y fue cuando en el año 48 nuevamente hubo un puñadito de nuestros hermanos yahuditas, volvieron a su tierra, pero no vinieron a Jerusalén todavía porque les habían dado ese permiso, estaba tomado por los palestinos. Entonces miramos que ellos llegaron allí, un grupo de hermanos yahuditos aporreados de la guerra de Alemania, y casi ni a los 20 años, en el año 67, se levantaron 5 o 6 ciudades árabes para volverlos a sacar de su tierra, pero en ese momento, como ellos estaban allí, el Eterno estaba allí para respaldar a su pueblo. Ellos llegaron tal vez con un corazón compungido, porque eso es lo que el Eterno dijo: el día que ustedes entiendan y se arrepientan y vuelvan a mí, yo volveré y los restauraré y volveré a darle lo que han perdido. Entonces, ellos, con ese puñadito nomás, tal vez de soldados, sin muchas armas, contra 5 o 6 naciones, ellos pelearon 6, 7 días y vencieron aquellas naciones y avanzaron más
y fue cuando se tomaron la capital, Jerusalén. La capital, la ciudad del gran rey. Eso no fue fácil. Una cosa es contar uno muchas veces o mirar la historia. Otra cosa es estar allí. Eso fue duro, fue difícil. Hermanos, las cosas no son tan fáciles a veces como nos las pintan. Nosotros vamos de camino a Jerusalén, ¿verdad? Ya ella ha sido tomada por nuestros hermanos y vamos de camino allí. Yeshua va a comenzar a preparar esta gran ciudad porque esta ciudad, aunque ellos la tomaron, ellos han tenido problemas porque Jerusalén está rodeada de enemigos. Por eso ahora vamos a mirar un salmo muy precioso. Está rodeada de enemigos. La mitad nomás está para el pueblo de Israel, los judíos, y la otra mitad lo tienen los palestinos, y por eso esa guerra hay entre ellos. Ellos tienen una mezquita. Allí llegaron muchas religiones también a sentarse. Allí ven ustedes, según creo, grandes catedrales católicas y de todo, musulmanes, budistas, cristianos, de todo ha llegado allí, a aquella ciudad. Solamente hay un grupito, un remanente de hermanos en las cuales nosotros tenemos que orar por ellos, por aquellos que están allí luchando por la liberación de la ciudad, para que toda sea liberada. Porque es difícil, no es fácil. Nosotros podemos, no, eso sí, eso, que es una guerra y todo. Yo sé que el único que puede obrar es el Eterno. El gran rey es el que puede mandar a desocupar esa ciudad y sacar toda idolatría, toda clase de religiones y todo, y volver a establecer su reino sobre ella. Él lo puede, y estamos orando por la paz de Israel. Y nosotros vamos de camino hacia allá. Vamos contentos, alegres, porque tenemos una meta. Y así como dice, pase lo que pase, venga lo que se venga, tenemos que tener esa meta en el corazón y arrancar. Miraba yo un video de los emigrantes que van pasando aquí por Antioquia, por el Darién, por todo eso, y uno mira gentes allí. Y como hay de todo, usted escucha a uno que uno se quejan, ay, que estoy cansado, que es esto, es uno que yo, bueno, pero hay otros que están animados y dicen, sea lo que sea, nosotros vamos a avanzar adelante. Y ve uno esa gente con el barro a la rodilla, por todas esas trochas, montañas caminando, con niños cargados aquí con a tuntún, como decimos, otros cargados en los brazos y llevando niños, mujeres embarazadas, bueno, de todo. Y van allí y cuentan muchos que hay muchos que se quedan postrados, no llegan. Y miraba ayer un video pasando, ahora al llegar hay que pasar el río El Darién. Y para pasar ese río no hay embarcación porque es muy corrientoso. Tienen un cable de lado a lado, un cable. Y las personas tienen que pasar con la mano así en el río por el cable, pasando hacia allá. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, pero ellos van con ese ánimo. Ellos no van a decir, pero yo no, yo creo que de pronto me suelto y me ahogo. No, ellos llevan ese ánimo porque ellos quieren llegar a un lugar. ¿Para dónde van ellos? Ellos tienen una meta, que ellos quieren llegar a dónde, que a Estados Unidos.
Ellos quieren llegar allí que al sueño que ellos tienen. Y van caminando y así. Y yo miraba ayer un señor llevaba aquí un niño en el brazo y con una sola mano pasando, y el niño como que con los corrientes del agua se hundía y la gente gritaba del niño, el niño, y dele, y sube. Cuando ya iba llegando, se soltó y se fue, y muchos se comenzaron, fueron y lo rescataron. Y yo miraba, vea, pero este hombre venció, luchó por su hijo y por él, hermanos, para llegar a esa meta que él tiene. Y muchos, usted veía pasando gente y muchos iban con esa alegría, con esa esperanza de llegar. Muchas veces hay gente que decía que no tenía ni con qué comprar nada, por ahí que les dieran alguna cosita, pero para allá iban. Hermanos, y esto me puso a pensar que así estamos nosotros. Nosotros vamos para Jerusalén, vamos por una gran meta, pero vamos en el desierto. ¿Por qué? Porque como nuestros padres desobedecieron, el Eterno los entregó a las naciones y estamos de vuelta en el desierto. Vamos por el desierto, pero vamos a Jerusalén. Y usted sabe que para llegar a la tierra prometida hay un río, me hice acordar, el río el Jordán. Y cuando fueron la primera vez llegaron hasta ahí. Y cuando llegaron al río, entonces unos comenzaron como a dudar. Es mejor mandar unos espías para que se den cuenta ya cómo es la tierra. Si el Señor les había dicho que fueran, que entraran, pero no, vamos a ver, el Eterno no les dijo nada, hagan lo que ustedes quieran. Como dice, Él no nos ruega, se entren, sigan, no, ahí les pongo el camino, ustedes verán. Si quieren seguir, tienen la salvación, y si no, pues es cosa de ustedes. Él no se va a poner a rogarnos, a decir, no, pues que esto, lo otro, no, háganle. Y él les dijo, ellos dijeron que necesitaban 12 espías, háganle, háganlo. Y fueron, y ustedes saben lo que sucedió terriblemente. Hermanos, vamos caminando. Usted sabe que la escritura dice, y Pablo dice que esto fue escrito para que nosotros aprendamos que muchos quedaron postrados en el desierto. Muchos. Vamos caminando. ¿Cuántos hemos salido? Pero de los que hemos salido, ¿vamos todos? Vemos a veces, yo me pongo a hacer cuenta y me da como tristeza de ver que muchas familias que arrancaron quedaron postradas. Se cansaron, desmayaron y no siguieron. Pero yo pienso que nosotros tenemos que ser como aquellos que ayudaron a aquel señor que iba con su niño. No lo dejaron ahogar. Vamos en el desierto. Tal vez van muchos cansados, con grandes problemas. Como a veces dice, yo como que parece que no voy nos dicen, yo como que no voy a ser capaz, yo como que parece que esto como que no. Pero usted, hermano, que tiene las fuerzas del Eterno, anime a este hermano. Si usted ve uno por ahí cansado en el desierto, allí ya con sed, dele agua. Usted sabe que uno cuando va caminando, uno solo ve en los desiertos, lleva un cántaro y en ese cántaro lleva agua. Solamente le dice, tómese un traguito nomás o dos. Toma uno o dos traguitos y ya coge fuerzas para seguir. Entonces, cuando vemos un hermano cansado, fatigado, que como que no, ya como que no alcanza a caminar, acérquese y dele agua. Esta fuente de agua, la Torá, es agua viva. Yeshua dice, yo soy agua viva, la fuente de agua. Aunque caminaron en el desierto y tuvieron sed, Él les dio agua. Entonces, cuando vemos hermanos así, no pasemos y sigamos, se quedó, hagámosle adelante. Él verá, si no quiere seguir, Él verá. No, démosle la mano y hablemosle, a ver, quizás Él necesita un poquito de agua, porque se siente cansado, se siente atribulado.
y necesita que alguien se acerque y le diga, hermano, no se desespere, tenga emuná en el Eterno y vamos a seguir adelante. ¿A quién iremos sino solamente a ti nomás? ¿Sí? Entonces vamos de camino. Ya se van acercando, hermanos, las fiestas. Ya entramos a Yom Teruja, que es la fiesta maravillosa, porque vamos hacia Jerusalén y tenemos que practicar, porque cuando lleguemos allá ya tenemos que saber cómo es que vamos a celebrar la fiesta. Toque de chofares. Cuando venga nuestro Adón, Yeshua Hamachía, a levantar a su pueblo, hay sonido de chofares, porque los ángeles sonarán sus chofares. Entonces dice que los muertos en el Mesías se levantarán y luego nosotros somos transformados. Vamos a llegar al toque de chofar. No vaya a desmayarse, ya falta poco. Pero antes tenemos que hacer una purificación antes de llegar allí. Por eso, el 10 del mes de septiembre es el Tevilá, donde todos el pueblo de Israel en las diferentes ciudades, pueblos, aldeas, naciones, vamos a hacer Tevilá en purificación, preparándonos para entrar a las fiestas del Eterno. Por eso es algo especial. Todos debemos hacer Tevilá. No pongamos muchas veces, ¿cómo se dice? Excusas. Es que yo no puedo ir, es que yo no tengo dinero, es que aquí, es que allá. Hermanos, seamos como aquellos emigrantes, sin plata y sin nada y cansados, ellos no desmayaron. Eso es lo que yo admiro de esa gente. Si ustedes miran con el barro casi a las rodillas y con los zapatos muchas veces a pie y con los zapatos colgados aquí y camine. Porque ellos van con una ilusión a la meta de ir a Estados Unidos. Y nosotros, la meta de nosotros no es ni Roma. Nosotros no vamos a ir a Roma. No vamos para Estados Unidos, vamos para Israel, la ciudad del rey. Y por eso me llama la atención el libro del profeta Isaías. Todavía me queda un poquito de tiempo. En el capítulo 66. Mire, cuando lleguemos allí, acá tenemos lucha. Bueno, ahí vamos, pero tenemos, cuando hacemos como estamos haciendo las celebraciones, ¿sí? Practicando cómo sentemos gozo y alegría, el sonido de trompeta, una fiesta maravillosa donde nos gozamos. ¿Sí ve? Entonces él dice, Isaías en el 66:10, dice, alegraos con Jerusalén. Tenemos que alegrarnos con Jerusalén. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. ¿Ama usted a Jerusalén? Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Entonces dice, ¿por qué? Para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis en el resplandor de su gloria. Porque así dice Adonai, he aquí, yo extiendo sobre ella paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos y seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén
tomaréis consuelo. Cuando lleguemos allí, ya se acabará toda tristeza, toda lucha. Ya usted no tiene que ponerse a pensar que es que está muy endeudado, que es que está mal económicamente, que es que allí, dice allí, tranquilos. Cuando lleguen allí, ya no tendréis necesidad de, ya no hay esto porque Él nos consuela. Dice, y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Elohim para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Entonces, hermanos, qué hermoso, al saber que allí hasta los huesos, a veces ya nosotros en la edad, a veces tenemos una enfermedad llamada queja, que nos quejamos por todo, pero de los huesos, que me duelen los huesos, me duelen las rodillas, me duelen los tendones, pero allí dice que todo eso se quitará, hermanos. ¿Miren? Hay bendición, debemos de alegrarnos y vamos caminando. No nos quejemos de nada, como aquellos emigrantes que van adelante, y yo le digo que yo me los miraba y pensaba, vea, así fuéramos nosotros también que vamos caminando para Israel y que no haya ese de estar, es que hermanos, es que estoy cansado, es que por allí, por allá. Entonces, dice también en este mismo libro de Isaías 65, 18 y 19, dice, más os gozaréis, otra vez, y alegraréis ¿para qué? Para siempre, en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Ya no habrá lloro, ni quejido, ni nada. Qué bendición, hermanos, poder nosotros caminar y luchar adelante. No se ponga a mirar las cosas pasadas, mire adelante. Tenía muchos, pero el tiempo corre. Es que el tiempo, yo no sé por qué me corre tanto. Vamos para terminar el Salmo 122. Entonces dice, allí hay una alegría, hermanos, y es la alegría que nosotros tenemos que tener. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Adonai. Porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Entonces el Salmo 6, el verso 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y a mis compañeros, diré yo, Shalom sea contigo. Por amor a la casa de Elohim, vuestro Elohim, buscaré el bien. Qué bendición grande, y siempre debemos de orar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Eterno va a comenzar a tratar allí. Allí va a haber algo tremendo, porque Él va a preparar esa ciudad para que cuando nosotros lleguemos, es lo que Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar y cuando la prepare, vendré otra vez y os llevaré, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Entonces, Él va a preparar
esa morada. Esas moradas porque están todas llenas de idolatría, de religiones y de todo, y el Eterno va a obrar allí, porque allí va a haber un solo Elohim y un solo pueblo. La casa de Israel, la casa de Yahudá, serán un solo pueblo delante del Eterno, y Él reinará allí en su pueblo nuevamente. Gracias a Él por esta palabra que nos das de consuelo, Padre. Realmente te doy gracias y ayúdanos, danos fuerzas, fortalezas para salir adelante cada día. No nos dejes desmayar, Padre. Ya estamos para pasar el río, Padre. Ya estamos a la orilla de él. No, que no nos desanimemos, ni pensemos cómo lo vamos a cruzar. Tú nos sacarás adelante, porque vamos a llegar a Jerusalén. Vamos a estar allí contigo, Padre. Grande y glorioso es tu nombre, y bendigo a todo tu pueblo, Señor, que está aquí conectado y los que no también. A todo tu pueblo Israel en este día. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.